Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Demo y hoy vamos a ver las incongruencias visuales o físicas. Así que no te vayas, que entra la intro y te lo cuento, dale. Bueno, entonces, las incongruencias visuales o físicas son todas aquellas cuando se produce un desajuste entre lo que el espectador espera ver y lo que el espectador finalmente ve, ¿sí? Ese contraste entre lo esperado y lo real es lo que provoca la incongruencia física o visual, ¿sí? Siempre tiene que haber algo que no está en el lugar correcto y ahí es donde se produce la risa, el hecho humorístico. Entonces, tenemos por ejemplo acciones físicas como el slapstick. Esto voy a hablar mucho más adelante, va a haber dos videos que voy a explicar en detalle qué es esto, cómo se originó este movimiento y vamos a citar también a los autores principales de lo que fue el slapstick, ¿sí? Que en nuestros días sigue estando vivo, ¿sí? En otras formas, pero sigue estando. Tenemos la comedia física, ¿sí? Como protagonista de este momento. Vamos a empezar a ver a los Monty Python con este número y lo comentamos. Bueno, entonces acá tenemos la incongruencia visual, que es visual porque el espectador lo ve y es física porque el comediante lo hace, ¿sí? Pero en realidad también podría ser visual si el comediante hace algo que visualmente queda bonito. No hace falta que ponga siempre en riesgo la destreza del comediante, ¿sí? Visual quizás arma algo que desde lejos hace una perspectiva y se forma algo visual. En este caso estamos viendo unas caminatas un poco fuera de lugar, ¿sí? Entonces acá lo que causa contraste es que esa caminata, que es una caminata coreográfica diríamos, ¿no? Porque se repite, tiene un patrón de repetición, no es una caminata dispareja, ¿sí? Entonces ese patrón lo que provoca es un contraste entre lo que se espera ver en un ministerio público de un estado y lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces esa diferencia es lo que ocasiona el hecho humorístico, Fíjate vos. Luego tenemos las sátiras visuales, ¿sí? Sátira es, por ejemplo, cuando hemos visto quizás por internet algunas fotos hechas con inteligencia artificial, bueno, que consisten en que vemos a un poderoso en una situación vulnerable, ¿sí? Por ejemplo, un político en un váter, en un inodoro, ¿sí? En el baño. Entonces ahí también vemos el contraste. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy en un baño y me sacan una foto, yo no causo gracia. ¿Pero por qué no causo gracia? Porque ahí no hay contraste, porque yo no represento poder, no hay contraste. En cambio, sí ocasionaría gracia que alguien como yo que hace comedia tendría una foto con un bastón presidencial. Ahí sí, porque ahí sería alguien que no tiene poder, lo tiene, ¿sí? Y ahí es donde el contraste hace que se produzca el hecho humorístico, ¿sí? Bueno, antes de seguir, te voy a pedir por favor que te suscribas al canal. ¿Por qué? Hacer la subscription, porque yo es necesario para mí, para saber si tengo que seguir haciendo contenido del bueno, ¿sí? Este contenido que está muy bueno. Y también tus comentarios, los que fuesen siempre con respeto. Bueno, sigamos entonces, así no me pierdo. Tenemos entonces las expresiones faciales. Esto también se puede considerar cuando una expresión facial es o extremadamente exagerada, como lo que pasa realmente en Benny Hill, que ponía caras muy raras, o Mr. Bean, también podemos observarlo, exageradas o expresiones faciales que están fuera de contexto, ¿sí? Que la expresión no se condice con el contexto donde está situado el comediante. Entonces acá hay una disparidad y es también lo que provoca el hecho humorístico, ¿sí? Después tenemos las exageraciones. Vamos a ver ahora, como siempre, al señor Mr. Bean y lo comentamos.
Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es una exageración física por parte del comediante, ¿sí? Puede pasar de que vas caminando por esta parte del shopping y alguien te tira un poco de perfume, pero no para hacer semejante escándalo, ¿sí? Entonces acá vemos la exageración y por lo tanto vemos la incongruencia entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? Esto, la diferencia entre estímulo y respuesta, es lo que ocasiona el hecho humorístico. Y aparte queda bonito porque ahí tiene destreza, tiene absurdidad, creatividad, bla, 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 bla. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo que es con Benny Hill, ¿sí? Benny Hill lo vemos y lo comentamos. Acá están haciendo una caminata que es como un trote, chiqui, 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 chiqui. Ahora, ese trote está bien, ¿sí? Es un trote quizás cuando uno va a hacer ejercicio, lo hace en la montaña y está perfectamente correcto. Ahora, ¿qué pasa? Ese trote que están haciendo, lo hacen aplicando en la vida cotidiana. Entonces, ahí justamente se produce la dicotomía, el contraste, la contradiction, ¿eh? Entonces, al producirse este contrastín es lo que produce el hecho humorístico. Entonces acá vemos cómo el cambio, ¿sí? De las expectativas, del cambio de contexto, es lo que provoca siempre la risa. Lo repito y no me canso, lo repito y no me canso, ¿sí? Esto para que quede grabado. O sea, yo te estoy dando el material teórico y cada ejemplo con los más grosos de la comedia del mundo mundial, ¿sí? O sea, este es un trabajo realmente espectacular, espectacular. Bueno, ahora te digo yo, ¿qué tenés que hacer para crear una incongruencia visual o física? Bueno, primero tenés que ver quizás acciones de la vida cotidiana, ¿sí? Una acción de la vida cotidiana a la vez, pim pum pam, y lo que puedes hacer es sacarla de contexto, ¿sí? Esa situación la pones en otro contexto, o sea, estableces primero qué situación de la vida cotidiana vas a hacer, después la analizás, la ensayás, teniendo cuidado de que no te lastimes, de que no te hagas daño, ¿sí? Y después la pones en práctica, ¿sí? Puedes consultar con gente que conozcas, la pones en práctica y después puedes hacer ajustes de esa rutina, de ese gesto, de esa incongruencia visual o física, ¿sí? Ese sería el método para hacerlo. Hasta aquí, mira qué rápido que fue el video de hoy. Yo te dejo en dónde y dónde nos vemos ahora. Nos vemos en otro video de Comedia con Damo. Comedia con Damo, ¿sí? Así que nada, hasta luego, hasta el próximo video. ¡Chao, chao!